Y como cada 15 días, hoy podemos decir que tenemos nuevamente el placer de tener la palabra de justamente el sociólogo amigo de la casa. Estamos hablando del doctor Gabriel Merino. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ezequiel Cáceres, Diego Rolando Rolo Rojo te saludan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, como siempre, hablar con vos, Ezequiel. Así que, bueno, como habitualmente hacemos hoy, trabajaremos una columna de la situación internacional. Perfecto, muy bien, una situación internacional que nosotros en estos días hemos estado siguiendo muy de cerca con comunicación telefónica con colegas chilenos, colegas bolivianos. Por suerte hemos tenido la posibilidad de tener un poquito aquí en la región lo que es la palabra de lo que sucede tanto en Chile como en Bolivia, en Ecuador. Pero bueno, el análisis tuyo en cuanto a la geopolítica regional me parece que resulta pertinente para estos momentos. Bueno, digamos, para poner un poco en contexto, la situación regional, uno podría decir, o titular, o caratular la actual situación como de reemergencia de las fuerzas populares. Como que se está produciendo, al parecer, un nuevo giro regional que viene a contrarrestar o a contraponerse con el giro neoliberal, con el giro a la derecha que se había producido en la región en 2015 y 2016. Podemos decir que, de alguna manera, entre 1999 y 2011 avanzó fuertemente las fuerzas progresistas, nacional populares, otros llaman de izquierda, bueno, con una idea fuerte de regionalismo autónomo. Ahí se fortaleció el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, y avanzaron, ¿no?, esa propuesta de construir un polo regional con mayor autonomía, intentar, aunque no siempre de forma exitosa, reindustrializar la región, generar mayor valor agregado, no insertarse meramente como periferia primaria exportadora. A partir de 2011 empieza un estancamiento, aparece la Alianza del Pacífico, protagonizada por México, Colombia, Chile, Perú, más en sintonía con Estados Unidos, con una inserción periférica meramente primario exportadora, abandonando la idea de construir un bloque regional y insertarse como jugador periférico en la globalización. Ahí viene una época de estancamiento, se quiebra la UNASUR y bueno, finalmente el giro a la derecha o giro neoliberal en 2015-2016, especialmente por lo que acontece en Brasil y Argentina, por el enorme peso que tienen esos dos países, especialmente Brasil, en la región, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Primero con el golpe a Dilma y con el triunfo democrático en las elecciones en el caso de Argentina. Ahora bien, nosotros advertíamos en ese momento que si bien habían cerrado un conjunto de ciclos políticos, no se había cerrado el ciclo histórico, es decir, que este ciclo histórico de transición, de discusión en la región, de proyectos a seguir, de alguna manera de una región que no acepta su lugar de periferia, con su consecuente desigualdad, pobreza, desempleo, su lugar subordinado en la geopolítica y su consecuente pérdida o extracción de riqueza que fluye hacia afuera o hacia las grandes transnacionales. Bueno, eso que decíamos era difícil de aceptar, finalmente ocurrió, digamos, tal cual como habíamos escrito, por un conjunto de variables que en otra ocasión podemos desarrollar o cuando tengamos más tiempo, pero era muy difícil que cierre un programa neoliberal periférico. O sea, que podía imponerse electoralmente o vía golpe, podía conquistar gobiernos, pero en la medida que iba a desnudar su naturaleza, a producir sus políticas, a generar sus consecuencias económicas y sociales, eso iba a generar gran resistencia. En la medida que, por ejemplo, promueva una drástica reducción del costo laboral, bueno, iba a provocar fuerte resistencia. Ahora, esto que nosotros advertíamos para los países del Mercosur y del ALBA o allí donde habían habido procesos populares, también comenzó a pasar en otros países donde no habían
o no hubieran transcurrido estos procesos populares como ahora en Chile. Es decir, en la región, lo que expresa Ecuador, lo que expresa Chile, y lo que expresa obviamente el cambio político en Argentina, o las dificultades que tiene Bolsonaro para tener legitimidad popular, o las dificultades que tiene Estados Unidos para imponerse en la región, guardan relación a que es muy difícil que ese programa neoliberal, ese programa de ajuste, ese programa de aumento de desempleo, de pobreza, de profunda desigualdad, de inserción, como decíamos, primaria exportadora, logra aceptación. Es muy difícil. Entonces vemos el estallido en Chile, que es el mejor alumno, o donde llevó hasta las últimas consecuencias, y de forma, entre comillas, más exitosa, ese programa neoliberal periférico, ¿no? Apoyándose en la exportación casi exclusiva del cobre, que es el producto que ellos tienen, en una sociedad que es profundamente desigual, es uno de los países más desiguales del mundo. Por eso mismo creo que muchos lo ensalzaban como modelo, porque querían ese modelo tan desigual, donde está absolutamente todo privatizado: la educación, la salud, el sistema previsional, es decir, lo que nosotros conocimos en su momento como FJP, ¿no? El sistema jubilatorio, y donde prácticamente no existe fuerza sindical, los salarios son muy bajos. Bueno, es eso que son los condimentos principales del modelo chileno y del modelo neoliberal, incluso en ese caso exitoso, que sería en el mejor de los casos, por así decirlo, fracasó rotundamente, y hay un estallido popular que comenzó por un aumento del transporte, pero que en realidad está cuestionando todo el sistema. Hasta el capitán de la selección chilena de fútbol salió a decir en un tuit: bueno, no aguantamos más que todo esté privatizado, que para todo haya que pagar, que los salarios no alcancen, que haya tanta desigualdad. Estalla las bases del modelo. También estalla en Ecuador, ¿no? Cuando Lenín Moreno, el sucesor de Correa, después de un profundo giro hacia la derecha, hacia los sectores financieros, primarios exportadores, las oligarquías tradicionales, los grupos de poder tradicionales de Ecuador, quiere empezar a aplicar ese programa neoliberal, un acuerdo con el FMI y esas políticas de ajuste. Lanza entre esas políticas de ajuste el aumento del combustible, un aumento tremendo que ya lo analizamos en este programa. Bueno, genera un tremendo rechazo popular, que no solo cuestiona el aumento del combustible, sino el conjunto del programa neoliberal. En Argentina, cuando después del triunfo de 2017 de la Alianza Cambiemos, de Macri, se quieren poner en marcha más profundamente, ahí sí, el programa neoliberal con 3 reformas: la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, pero sobre todo la reforma previsional, con el cambio de fórmula de ajuste a los jubilados, que implicó una fuerte merma en los salarios percibidos por los jubilados, las jubilaciones y pensiones. Bueno, ahí se empieza a generar una fuerte resistencia, y cuando el gobierno quiere empezar a imponer un ajuste vía la política, y por la política no puede, por la resistencia de sectores trabajadores, de sectores sociales, de pequeño empresariado, lanza un ajuste vía mercado, que es el golpe devaluatorio que se produce en abril-mayo del 2018. Y a partir de ahí empieza a perder fuertemente legitimidad y bueno, llega a la derrota electoral. Y también vemos en el caso de Bolivia que a pesar de las fuertes presiones de las fuerzas neoliberales de derecha, Evo Morales logra igualmente, y a pesar de eso, y apoyándose en el contraejemplo de la Argentina, como diciendo, bueno, miren qué pasa si asume un gobierno neoliberal en Bolivia, es decir, puede generar un desmadre como el que estamos viendo en Argentina. Evo Morales vuelve a ganar vuelve a ganar las elecciones, comienza un cuarto mandato, y sigue con ese milagro de Bolivia, aunque, bueno, muchos sectores lo quieran cuestionar, especialmente la Organización de Estados Americanos, la OEA, conducida por los Estados Unidos, que trata de poner en cuestión ese resultado electoral e impulsar un proceso parecido a Venezuela, que esperemos que
que bueno, que Bolivia no sufra eso, que ya es una situación prácticamente de guerra, ¿no? Porque por lo que está sufriendo ese país hermano y todo lo que acontece. Entonces, yo creo que la clave es ver cómo se está produciendo este viraje, cómo se está reelaborando por parte de las fuerzas populares, de la producción y el trabajo, una estrategia económicas, estrategias sociales, estrategias políticas para pensar, digamos, el futuro de la región. Va a volver esta idea de un regionalismo más autónomo, de construir un bloque regional, pero bueno, hay que ver todavía cómo eso se procesa políticamente, como que estamos en esta etapa de transición. O sea, lo que pasó ahora es un rechazo al neoliberalismo. Lo que también está sucediendo es que están las sociedades todas muy movilizadas, ya sea las fuerzas populares, de izquierda o progresistas, o como se le quiera llamar, o que apuntan a ese proyecto, pero también movilizadas las fuerzas de derecha. Vemos que, y eso es paradójico, por lo general esas fuerzas más conservadoras tienen mucho poder económico, porque el poder económico está de ese lado, poder mediático y otro poder, pero por lo general carecen de fuerza popular. Bueno, en América Latina, si bien no es comparable con otros sectores, tienen sí capacidad de movilización y fuerza en las calles. Lo vemos en Bolivia, se vio en Brasil, pero también se vio en las convocatorias de Sí se puede por parte del macrismo. Es decir, vemos cada vez más que estas discusiones de proyectos estratégicos, de visiones de país, también se discute en las calles, se discute con fuerte movilización, con lo cual se espera una región movilizada, con mucho debate, con muchos contenidos programáticos y con muchas cosas por resolver, con muchos desafíos, y yo vislumbro para los próximos meses eso, ¿no? Mucho debate, mucha movilización, mucha discusión, mucha elaboración de hacia dónde ir. Estamos como en esa etapa de, bueno, viendo para dónde sale esto, para dónde sale este rechazo al neoliberalismo y cómo se elabora una estrategia a futuro. Me parece que va por ahí. Hay que ver qué pasa, obviamente, con las elecciones en Uruguay, con el balotaje, donde ahí puede llegar a perder el Frente Amplio, después de muchísimos años de gobierno, desde el 2004, 2004 que ganó en Uruguay el Frente Amplio y produce ese giro hacia la izquierda, ese giro progresista, pero a pesar de los buenos indicadores económicos, sociales de Uruguay, es un país, uno de los más igualitarios de América Latina, mejor ingreso per cápita, de menor pobreza, desocupación, lidera casi todos los indicadores Uruguay, pero bueno, a pesar de eso puede perder el Frente Amplio y puede volver a asumir una coalición, hay que ver cómo se arma, encabezada por el Partido Nacional, una coalición que dé un giro más hacia la derecha. Entonces, bueno, hay que ver cómo también eso se procesa, pero así está la región y es interesante ver cómo continúa el futuro. La verdad que muy claro, Gabriel, todo el panorama que nos brindás sobre Latinoamérica. Es interesante esto último que planteás con respecto a Uruguay, ¿no? Porque vos me lo planteás como que Uruguay, en cuanto a números, en cuanto a igualdad, es uno de los países que mejor parado está frente a los demás países de aquí del continente. Y sin embargo existe la posibilidad de que se vuelva a instalar la derecha después de muchos años. Es como paradójico, ¿o no? Sí, pero pasa, porque de hecho en Argentina pasó, digamos. Sí, sí, sí. Argentina tenía uno de los salarios, si no el salario mínimo más alto, un desempleo del 6%, hoy tiene más del 10%. ¿Y cómo se puede explicar eso? Una pobreza del 20%, hoy tiene el 35%. Bueno, yo creo que hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Obviamente, por un lado, desgaste de gobierno después de muchos años, claro, que pueda generar que
que se le corran votos. Sectores neoliberales de la derecha que tienen mucho poder mediático y tienen la capacidad de ocultar, o por lo menos no decir en las campañas las medidas concretas que van a realizar, y trabajar con significantes vacíos. Bueno, queremos educación, queremos salud, queremos que no haya corrupción. Es que son significantes vacíos, que suena muy lindo, que todos queremos, pero que nunca se discute cómo se van a hacer eso, o queremos crecimiento económico, y que después cuando vienen las medidas concretas, bueno, vemos que son contrarias a eso. Por ejemplo, acá el macrismo prometió, no sé, no más impuesto a las ganancias, cero inflación, y terminamos pagando más impuestos a las ganancias y con inflación récord más del 300% acumulada en 4 años. Que era obvio también, porque una de las formas de resolver la puja distributiva a favor de los sectores concentrados del capital, particularmente el capital financiero, y en contra de los sectores de la producción y el trabajo, es vía inflación, ¿sí? Donde el aumento de precio le gana al aumento de los salarios y al aumento de las ganancias de los pequeños empresarios, pequeños productores. Pero bueno, esa es una capacidad. Después también a veces empiezan a generarse contradicciones, peleas entre las propias fuerzas nacional populares, progresistas. A veces la sociedad tiene otras demandas y cree que ese cambio de gobierno puede satisfacer esa demanda. Después, bueno, se puede frustrar porque eso no... Sí, que es por ahí lo que pasó... así. Disculpame que te corte, es por ahí lo que pasó en el año, como bien decías vos, en el 2015, aquí en la República Argentina, en su discurso dialéctico, el propio Mauricio Macri, por ahí contenía demandas de la sociedad que desde el otro lado no eran percibidas. Claro, vienen con... A ver, hoy están muy aceitados los mecanismos de focus group, encuestas y estudios del, como le llaman ellos, el mercado electoral, ¿no? O sea, ¿qué quiere la gente? Cuando eso se capta, después se construye un discurso en base a eso, claro. En base a esas expectativas, y se logra obtener buena cantidad de votos. También creo que la región tenía problemas, no es que esos gobiernos progresistas pudieron solucionar el problema de fondo. Por ejemplo, una falta de unidad importante, si bien había coordinación, pero nunca se creó como una suficiente fortaleza regional, por ejemplo a nivel económico, que genere un mercado interno ampliado desde el cual pensar una industrialización. Entonces eso también hacía que se dificulte el desarrollo económico o superar la restricción externa, como se le llame, porque, a ver, para que se entienda, si vos querés industrializar y exportar industria para superar la restricción externa, si la falta de dólares, y no depender solo de las exportaciones primarias, vos no le vas a vender a nadie en el mundo que no sea la región, porque eso es tener mucha competitividad, hay muchos jugadores muy pesados haciendo industria. Lo primero es tener armado un mercado regional, que te dé escala para armar un entramado industrial. Si eso no se genera, si Argentina y Brasil se siguen peleando, digamos, por ver cuántos tornillos se producen acá y cuánto allá, y no se planifica algo en conjunto, y no generas industria, y cuando vos no generas industria se te va a venir la restricción externa. Obviamente que algo se generó. Después cuando vienen las reformas neoliberales es tremendo, porque lo poco de industria que tenías te lo destruyen, con apertura comercial indiscriminada, bicicleta financiera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos gobiernos también nacional populares o progresistas tuvieron esos límites económicos, políticos, geopolíticos, a veces por ineficiencia, otras veces porque no daba la situación, las condiciones, las correlaciones de fuerza suficientes. Bueno, hay muchas razones. Eso también influye, porque es cierto que, a ver, la región era el eslabón débil de los bloques de poder emergentes, ¿no? Tenías el polo Rusia, China, la India, y bueno, un polo que aparecía acá importante era Mercosur, Alba Mercosur. Pero era el eslabón más débil. Si uno analiza los factores de poder de este polo regional, no estaban muy desarrollados. Entonces, claro, bueno, eso también, cuando se te vienen las presiones de Estados Unidos, digamos, muy fuerte a partir del 2010,
que ellos mismos lo dicen abiertamente, no es que uno lo tiene que sacar de forma secreta. Ellos mismos caracterizan, por ejemplo, el liderazgo de Brasil o el armado de la UNASUR en sus documentos oficiales como una amenaza para su seguridad nacional. Eso lo empiezan a caracterizar así a partir de 2009-2010. James Clapper, uno de los redactores de esos informes de seguridad nacional, firma que la UNASUR es una amenaza. Entonces van a venir presiones, o se activó, por ejemplo, la cuarta flota a patrullar los mares del Atlántico Sur y Pacífico Sur como un gesto, como diciendo, bueno, guarda con lo que hacen. Ahora, si ahí no hay fuerza suficiente, obviamente ahí hay una tensión que se va a resolver de forma negativa para los intereses nacionales. Me parece que ahí, bueno, hay que ver qué fuerza se desarrolla. Entonces, bueno, hay muchas razones. Totalmente. Pero creo que, lo que sí creo que esas experiencias neoliberales, a diferencia de otros momentos históricos, como las dictaduras o en los 90, tienen menos condiciones para, a pesar de esas mentiras de campaña o esas promesas incumplidas, después sostenerse en los gobiernos. O sea, rápidamente empieza a haber un rechazo. Incluso le está pasando a Bolsonaro en Brasil. Yo no sé qué va a pasar en Brasil si el año que viene sigue sin crecer. Hace 8 años que más o menos está en recesión Brasil. Entonces, bueno, ahí vamos a ver que... Muchísimo tiempo para lo que es Brasil, ¿no? Sí, imagínate que nunca, es muy raro en Brasil desempleo de 2 dígitos, o sea, más del 10% de desocupación. Muy raro por la historia de Brasil. Y hace rato que lo tiene ahora. Entonces, desde 2015, 2006, en 2016 empezó una debacle, con una caída estrepitosa del PBI en 2016-2017, un leve repunte pero ínfimo después en 2018 y después vuelta a caer. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa ahí también en Brasil. Bolsonaro se desdijo, ahora empieza a desdecirse todo lo que era su política exterior e interna cuando asumió. O sea, hay una convulsión importante en las élites propias de Brasil. Hay que ver qué va a pasar y bueno, donde también eso es importante porque también para un gobierno como el de Fernández o como el de Evo Morales de Bolivia, si no cambia la situación en Brasil, es un obstáculo importante para cambiar la estrategia, porque, bueno, Brasil tiene un peso determinante en la región. Gabriel, muchísimas gracias como siempre por tu columna de geopolítica. Hemos tratado todo lo que tiene que ver con la situación de nuestra querida Patria Grande. Muchísimas gracias y en 15 días nuevamente comunicados. Por supuesto, Ezequiel, un gusto como siempre.